Periodismo independiente. Periodismo independiente. Cuestionamiento sin concesiones. Sin concesiones. La entrevista. Enfoque Radio. Tengo el gusto de saludar a la diputada federal por Quintana Roo, a Lisbeth Gamboa Song. Lisbeth, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, Fausto, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte a mí también. Diputada, hoy el tema de rendir cuentas es un asunto que debe de ser constante, pero también va muy de la mano con el uso de la tecnología. Hoy las redes sociales, el Internet son parte fundamental del desarrollo y crecimiento de la ciudadanía. Se da un informe distinto, un informe que va a través de las redes sociales, a través del Internet. ¿Por qué realizar un informe de actividades el 15 de diciembre pasado, hace un par de días, a través del Internet? ¿Qué es lo que informa a través de estas redes sociales y a través de esta red? Pues muy buenos días, Fausto. Fíjate que le has dado justo al clavo. Yo creo que en estos tiempos modernos es necesario el que día a día los ciudadanos nos vayamos integrando mucho más a las herramientas tecnológicas diferentes que están a nuestro alcance. Yo te podría preguntar, o más bien yo te podría afirmar que en México, de los 120 millones de personas que viven, alrededor de 54 millones tienen una cuenta de Facebook y alrededor de 25 millones tienen una cuenta de Twitter. De los 120 millones de mexicanos que viven en nuestro país, el 70%, o sea, 70 millones más o menos, o sea, 75 millones tienen acceso al Internet. ¿Y para qué hacer un evento en el que pues a lo mejor no son las condiciones idóneas en este momento para convocar a grandes masas, o para convocar a clase política, o para convocar incluso a propios amigos en una sola actividad, si se puede hacer de manera masiva usando los medios electrónicos? Y es por eso que una servidora toma la decisión, obviamente cumpliendo con la obligación que me marca la ley, de presentar el informe de actividades correspondiente al segundo año como diputada federal a través de mi página de internet www.lisgamboasong.mx. A los quintanarroenses, ¿de qué habla en ese informe? Pues mira, es un informe que está dividido son 24 páginas. La verdad es que no es un informe muy grande para leer, pero principalmente yo lo he enfocado en que informar para mí es un tema sumamente trascendente, en cuanto a que lo más importante es acortar esa distancia que muchas veces existe entre quienes gobernamos y quienes son gobernados por nosotros. Muchas veces el ciudadano no se acerca a sus autoridades por temor o por desconfianza o por una negativa o por alguna mala imagen que pueda tener de una experiencia previa. Y hacerlo a través del Internet te permite que se rompa esa barrera y que las personas puedan acercarse a quienes estamos en los espacios de representación pública, y que lo hagan pues simplemente recorriendo las páginas e interactuando con nosotros con comentarios o con sugerencias o con propuestas, o a veces incluso hasta con desacuerdos y con críticas que son también muy válidas. El informe, te repito, son 24 páginas en un texto muy sencillo, y principalmente lo he dividido en cuatro partes. La primera, pues que evidentemente yo sé que no solo tú, sino todo el país lo conoce, pues es la 62 legislatura, la legislatura de las reformas. La legislatura en la que hemos acompañado al presidente Enrique Peña Nieto en este proceso reformador y transformador de México, proceso valiente que él ha iniciado y en el que nosotros nos hemos sumado para darle a nuestro país otro rumbo, aprobando 58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a otro tipo de leyes que no son necesariamente la Constitución, 21 ordenamientos jurídicos nuevos y la creación de 3 instituciones y el fortalecimiento de 13 instituciones ya existentes, obviamente con un trabajo que es de todos conocidos, altas horas de la madrugada y en días donde ordinariamente siempre se decía que los diputados no trabajábamos, ¿no? Y evidentemente parte de este informe es para dar a conocer este trabajo que se lleva a cabo. La pregunta siempre de los quintanarroenses o de los ciudadanos en todo el país, ¿de qué me sirve este trabajo de los legisladores? ¿Cómo puedo sentirlo yo como ciudadano? Mira, de manera directa, en el caso particular de una servidora, y esa es la segunda parte de
mi informe es el apartado relacionado con atención ciudadana. Yo he sido una legisladora que desde el día en que empezamos a trabajar aperturé mi oficina de enlace en Chetumal y puse al servicio de los otonenses principalmente, que es donde yo resido, puse atención permanente en lo que es visitas constantes a las casas, a las comunidades, a las colonias, a las familias, y me he concentrado totalmente en que cualquier gestión que llega a mi oficina la atiendo de manera personal. Solamente en el año pasado atendí 670 gestiones con un beneficio de 15,497 ciudadanos. Diputada, hoy se discutió hace poco este tema del cambio uso horario, tuvo necesariamente que pasar por sus manos. ¿Cuál es la visión que tiene desde la curul que le toca presidir o le toca estar allá en San Lázaro, precisamente de esto que ha sido catalogado y respaldado por una amplia parte de la población, que es el cambio de uso horario? Quintana Roo vamos a tener un horario diferente al resto del país. Mira, Fausto, yo desde el principio fui muy clara respecto al tema del uso horario. Desde el momento en el que me preguntaron sobre el tema, yo siempre fui un poquito recelosa y siempre consideré que se necesitaba de tener mucha mayor información para poder tomar una decisión de esta naturaleza. En el momento en el que se nos presentó ya la toma de la decisión, decidí votar a favor del cambio de uso horario por dos razones principalmente. Primero, porque considero que el tema turístico requiere de esta medida. Considero que el tema turístico va a tener una gran oleada de beneficios a raíz de ese cambio de uso horario, para empezar en el número de turistas y en segundo lugar en el beneficio que van a tener los prestadores de los servicios turísticos, los hoteleros, los meseros, los tour operadores, aquellos relacionados con el manejo de los vehículos de traslado, las camaristas, en fin, todo el personal que depende de la industria turística, por un lado. Y por el otro lado, porque lo considero como una oportunidad. Lo considero como una oportunidad para la zona sur de Quintana Roo, para que finalmente eliminemos esa brecha de decir el norte de Quintana Roo y el sur de Quintana Roo, y que la parte que no se beneficia directamente del turismo, hablo específicamente de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos, de Bacalar y evidentemente de mi municipio, que es Otompe Blanco, sí, para que estos municipios que no son necesariamente turísticos como tal puedan finalmente beneficiarse también de más de 13 millones de turistas que van a llegar al destino de Cancún, y que nosotros nos convirtamos en la zona de proveeduría de todos los insumos que estos millones de turistas van a necesitar. Que nosotros podamos convertirnos, es más bien, que nosotros, que el sur se pueda transformar en el centro proveedor de mercancías y dejar esa visión que tiene en este momento el sur de burocracia, de dependencia económica de solamente una parte de la sociedad, sino que nos demos una oportunidad y que nos sumemos a esta iniciativa del uso horario, que va a traer más turistas, para que nosotros nos convirtamos ahora en proveedores de la industria turística y finalmente podamos ser un solo Quintana Roo con un solo objetivo: crecer económicamente y que a nuestra población le vaya bien. Diputada, dentro de las reformas que hablaba en un principio, obviamente hay varias que tienen que ver con la economía. Uno es el tema de la reforma energética, en donde se ha comprometido por parte del gobierno federal, a través de estas reformas, que el costo de la energía eléctrica vendrá a la baja. ¿Cuál es el escenario que prevén ustedes? ¿Cuándo ya se puede sentir un efecto positivo en los bolsillos de los mexicanos? Mira, el secretario de Energía, el licenciado Pedro Joaquín Codwell, ha sido bastante explícito en cuanto a dar todo tipo de entrevistas para poder darle a entender con mayor claridad a la población cuál va a ser el proceso de esta reforma energética. Evidentemente no se trata de un proceso que va a mejorar la economía y a reducir los costos con una varita mágica, y yo creo que eso es algo que hay que dejarlo muy claro, porque la gran mayoría de la población o mucha población pensaba que por el simple hecho de que nosotros aprobáramos la reforma, pues como si fuera la Cenicienta, se moviera una varita y al día siguiente las cosas fueran distintas, y las cosas no son así, Fausto. Evidentemente la reforma energética va a traer
una oleada de inversiones a nuestro país, incluso a nuestro estado. Probablemente se están haciendo investigaciones petrolíficas y de gas en la zona de Nicolás Bravo, en el municipio de Tompe Blanco, en la zona de Tulum, por la región de las comunidades mayas, Cobá y Chanchén, y porque nuestro país es un país que tiene muchos recursos naturales en el subsuelo. Entonces, tenemos que esperar los tiempos para que estos beneficios económicos se puedan sentir en los bolsillos de los mexicanos, para que el precio de la gasolina se estabilice, para que ya no hayan más gasolinazos y para que evidentemente el precio de la energía eléctrica disminuya lo más rápido posible, que es lo que todos esperamos. ¿Y es viable hacer la explotación de yacimientos en el supuesto caso que pudiera darse esta posibilidad cuando hablamos de la dependencia que tiene un estado de Quintana Roo en la industria turística? Yo creo que podemos combinar perfectamente bien dos actividades. Al contrario, creo que sería lo idóneo. Mira qué bien le ha funcionado, por ejemplo, a estados como Nuevo León, que tienen industria y además tienen yacimientos pues en el subsuelo de gas y no tienen ningún problema. Mira qué bien le ha ido a Campeche, que tiene yacimientos petroleros y al mismo tiempo tienen pesca y tienen marina. Yo creo que ese también puede ser una de las claves para que nuestro estado detone económicamente, que no solamente dependamos de una fuente de diversidad económica, sino que dependamos de varias, porque eso representaría que hay mayor oferta de trabajo y eso pues atraerá no solamente inversiones, sino gente dispuesta a venir a trabajar a nuestro estado, a aportar, y nuestro estado crecerá. Ya es muy real entonces estos estudios que se llevan a cabo, porque hace algunos años ya se había presentado esta posibilidad de hacer la exploración petrolera en la zona maya, más o menos, de Quintana Roo. Hoy se está haciendo una realidad a través de estas reformas que están abriendo la posibilidad de que en este litoral de Quintana Roo se pueda hacer la exploración para buscar petróleo. Mira, lo que yo conozco no es en el litoral, es en el interior. Ah, ok. Y principalmente es gas. No petróleo, gas natural. Vaya, es una de las alternativas que podría darle un impulso a la economía. Por otra parte, la reforma en telecomunicaciones se ha dicho que tendría ya la aplicación del 1 de enero. Estaría ya teniendo un costo unitario las llamadas locales junto con las llamadas de larga distancia. Esto ya es una realidad. Es una realidad, es parte de la reforma en telecomunicaciones, es uno de los grandes logros que pudimos ver en la discusión de esta reforma en telecomunicaciones, y yo estoy segura que eso pues va a aliviar a los bolsillos de todos los mexicanos que pues no tienen por qué pagar altas tarifas por hablar con sus familiares que no están en la misma ciudad. Te voy a poner un ejemplo: tú estás en Cancún y yo estoy en Chetumal y estamos pagando larga distancia. Sí, por increíble que pareciera, pero parezca. Incluso hasta en Playa del Carmen ya es una tarifa diferente entre uno y otro, y simplemente tenemos que pagar, además de la llamada telefónica, la tarifa adicional de larga distancia. Eso pues evidentemente tiene que acabarse, además de cobros excesivos de otro tipo, ¿no? También en el tema de la telefonía celular o telefonía móvil, la apertura y entrada de nuevas compañías, el hecho de que los contratos ya no sean definitivos, sino que tú puedas elegir la compañía con la que quieres tener tu servicio de telefonía móvil, también pues le da mayor libertad a los usuarios. Como un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos platicando, pues yo me he enfocado mucho durante mi trabajo como legisladora en mis visitas a casas, en mis visitas con la gente de mi ciudad, de mi municipio, en platicarles así, como te lo estoy platicando a ti, con peras y manzanas. Señora, es que usted va a levantar el teléfono y va a hablar con su tía en Monterrey y no le va a costar más que el peso de la llamada que tiene que marcar. Y me decía, ¿pero por qué? Entonces, ese es parte del trabajo de los legisladores, explicar con palabras como todos usan, palabras comunes, en un lenguaje que todos entiendan, las diferentes ventajas y los diferentes beneficios que tiene el trabajo que nosotros hacemos. Siempre se dice que los diputados federales no trabajamos. Siempre dicen que los diputados federales tenemos una muy mala fama. Y yo precisamente por eso es que me enfoqué este año a presentar este informe con el interés de poder decir que a través de mi oficina de enlace en Chetumal, de modo muy particular, con 2 programas específicos, uno que se llama Superlist, que es en el que se venden productos de la canasta básica a un menor costo,
atendimos más de 30,000 beneficiarios directos en 250 visitas a diferentes colonias y a diferentes comunidades del municipio de Tompe Blanco. Y con mi programa de útiles escolares gratuitos por segundo año consecutivo, que realicé por segundo año consecutivo, en ese 2014 entregué más de 20,000 paquetes de útiles escolares para los niños que entraban a primaria. Mira, la prueba de que los diputados federales trabajan está ahí. El que quiera platicar y el que quiera saber solamente tiene que entrar www.lizgamboasong.mx y yo con mucho gusto respondo dudas, preguntas, comentarios y estoy puestísima para debatir y para escuchar las opiniones que tienen los ciudadanos para poder hacer un mejor trabajo. Diputada, también hubo una reforma recientemente en donde ya la pareja padre y madre podrá decidir cuál de los apellidos será el primero que se utilice para sus hijos, para el resto de los hijos. Efectivamente, fue prácticamente la última votación del día lunes, que fue el cierre del periodo. Era un tema que estaba pendiente en el Código Civil vigente para el Distrito Federal y que evidentemente tendrá sus consecuencias en los códigos de los estados. Mira, habla también de un tema de libertades, Fausto. Habla del interés que hay de que pues hombres y mujeres sean vistos en igualdad y que pueda haber una libertad de decisión sobre los apellidos que le ponen a sus hijos. Yo solamente quisiera hacer una observación y me gustaría que nosotros como gobierno, en el caso de Quintana Roo, trabajáramos mucho la identidad maya, trabajáramos mucho el arraigo por los orígenes mayas, porque ante una decisión de esa naturaleza, muchas veces y debido a discriminaciones o a bullying, quizá algunos padres puedan tomar la decisión, sobre todo aquellos que tienen apellidos mayas principalmente, puedan tomar la decisión de no ponerles sus apellidos mayas, de no ponerles los apellidos mayas a sus hijos para evitar que sean pues molestados en la escuela, ¿no? Y aquí hay que trabajar mucho la parte cultural, la parte del arraigo y la parte del orgullo. Ser maya es una herencia que no nos podemos borrar. Los mayas fueron una cultura sumamente desarrollada, sumamente inteligente, y los que somos sus herederos porque vivimos en su tierra debemos de estar muy orgullosos de ellos. Yo te voy a poner también un ejemplo y perdóname que lo haga a título personal. He sabido de todos ustedes que el origen de mi familia desde hace muchos años, hace más de 100 años, vino de Corea, en Corea del Sur, y yo no tengo ningún reparo en decir que me siento muy orgullosa de mi segundo apellido, de mi apellido Song, que es coreano, y que me siento muy orgullosa de las raíces coreanas que tengo, porque conozco que es una cultura trabajadora de esfuerzo, y que me siento muy orgullosa de que después de muchos años todavía esa cultura haya llegado a México y haya podido crecer y hoy tener descendientes en otros lugares del mundo. Entonces, trabajar mucho la cultura para que los descendientes de nuestros antepasados mayas pues no sientan vergüenza o no sientan temor porque sus hijos sigan conservando sus apellidos mayas como el primer apellido. Diputada, por último, ya para cerrar esta charla, la Cámara de Diputados ya no alcanzó a discutir el tema del reformar el salario mínimo, desindexarlo de ciertos temas que tiene muy de la mano con deudas. El salario mínimo se está discutiendo, ya es una realidad. ¿A qué se puede aspirar con este tema de reformar el salario mínimo? Realmente sabemos que no alcanza lo que actualmente está etiquetado para cada una de las zonas geográficas del país. ¿Hasta dónde se puede incrementar el salario mínimo? Se hablaba de 80 pesos, antes de 100 pesos, luego de 80 pesos. ¿En qué nivel pudiera quedar este escenario? Mira, comentarte, sí alcanzamos a votar la reforma sobre la desindexación del salario mínimo. Alcanzamos a votarla en Cámara de Diputados, lo desindexamos, o sea, ya está totalmente separado el salario mínimo de todo lo relacionado con índices, tablas, multas y similares. Alcanzamos a hacer la modificación constitucional, una servidora incluso fue quien posicionó ese tema en la tribuna de la Cámara de Diputados, o sea, yo fui la portavoz del PRI sobre el tema de la desindexación de los salarios mínimos. Se fue a la Cámara de Senadores, hicieron 2 modificaciones en un transitorio, regresó a Cámara de Diputados, se votó en Cámara de Diputados y se envió al Ejecutivo para su promulgación. La desindexación del salario mínimo es la única reforma de las que el presidente envió en este paquete último de iniciativas que fue aprobada en su totalidad en ambas cámaras.
la desindexación del salario mínimo sí se aprobó, Fausto. Pero vaya, eso es separarlo, no hacer esta diferencia entre lo que viene siendo los cobros que se tienen, los adeudos, sí, pero todavía no se tiene, digamos, el escenario. No te digan que vas a pagar 4 salarios mínimos como pensión alimenticia, sino que te digan que vas a pagar 5,000 pesos. O sea, ponerle pesos y centavos a las cosas cuando se trate de multas, cuando se trate de pagos, de fallos, para que ya no sea una referencia el salario mínimo, sino que las referencias sean en pesos y centavos. En cuanto a lo que tú hablas... del salario mínimo. El incremento del salario mínimo de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. La CONCAMIN, sí. Ya no tiene la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos pretexto para que pueda decir que el porcentaje de aumento de los salarios mínimos es gradual a la inflación o gradual a lo pasado, a lo que se ha ido tradicionalmente aumentando. Estamos muy confiados en que para este 2015 la CONASAMI haga un brinco en cuanto a la tabulación del salario mínimo, porque al ya no depender del salario mínimo ningún tipo de multas ni ningún tipo de índices, el salario mínimo va a poder ser tomado verdaderamente como eso, como una paga y no como una base para otro tipo de cosas. Entonces, al ser entendido como una paga, deberá de tener un salto y deberá de tener una consideración mucho mayor de la que tiene ahora. No puedo saber la cantidad porque pues no trabajo en la CONASAMI ni en la Secretaría del Trabajo, pero sí estamos esperanzados en que la cantidad sea mayor y sobre todo en que sea justa y que retribuya verdaderamente el trabajo, el esfuerzo de los trabajadores. Y precisamente para no confundir al auditorio, o sea, el tema del salario mínimo, los trabajadores que van a percibir hasta lo máximo, el 20 de diciembre, el aguinaldo, el tema del salario mínimo sigue siendo en el país el mismo, no hay ningún cambio, no va a haber ningún incremento, porque esa es la gran duda que tienen muchos ciudadanos cuando se pone sobre la mesa. El tema de desindexar, obviamente ya es para una cuestión ya secundaria, para trámites, para deudos que se tiene, para multas. El tema principal es que todavía no se puede hablar de que va a haber un incremento al salario mínimo, que era de las iniciativas más atractivas políticamente hablando. Sí, y que no era del PRI. Exacto. Es una iniciativa que no era de nuestro grupo parlamentario, es una iniciativa que no entró ni siquiera, no se logró ni siquiera presentar en la orden del día. Es una iniciativa que solamente fue mencionada, platicada en los pasillos, no se presentó para análisis y discusión, no se estudió el salario mínimo como medida, ni su aumento, ni su organización. La desindexación del salario mínimo no está relacionada con el aumento a la cantidad del salario mínimo. Perfecto, pues esos días le tocará al siguiente periodo ordinario estar trabajando. Me parece que es en febrero cuando dan inicio de nueva cuenta. 1 de febrero. Último periodo ordinario de esta 62 legislatura, 1 de febrero. Perfecto, diputada Lisbeth Gamboa, le agradezco haber platicado con el auditorio de Enfoque Radio. Yo te agradezco a ti, Fausto, me da muchísimo gusto saludarte, sobre todo en este horario mañanero. Al contrario, que tenga muy buen día. Gracias, Fausto, muy buen día a ti también.